Hola, buenas tardes a todos, todas. El día de hoy vamos a transmitir un en vivo con Celeste acerca de un tema muy importante y muy de adentro. Esperemos a que se una la llamada, muy de reflexión. Hola, Celeste. ¿Se escucha? Se escucha, A ver si pero se no me ve. te veo. Espera, porque Adrián. está al revés. Ahí va. Ok, Es mi primer vivo, así que estaba al revés. ¿Cómo va? ok, ok. Vamos, vamos. Ahorita nos Bueno, acomodamos. ¿cómo va? Acá estoy con mi bebé, acá al lado, así que van a escuchar por ahí un llanto de vez en cuando. Acá lo estoy amacando. Oh, ¿Se escucha bien? se escucha muy bien. No te veo. No sé si alguien nos puede decir si se ven, nos vemos las dos. Ahí está viendo mi hermano, hola. Mi hermano está Hola. mirando. Ok. Entonces, sí nos vemos las dos, porque yo no te veo, pero si nos vemos las dos, empezamos. Ay, yo te veo bien. Ah, No sé si alguien me perfecto. puede decir si se ve. A ver. Ah, El... No, no, acá estoy, sí, sí. Ahí hola, está. Hola, Adrián. Adriana. Bueno, ok, estamos aquí. Yo no te alcanzo a ver, pero yo creo que son fallas técnicas de mi teléfono por la Ah, poca señal. Les cuento que aquí en México está lloviendo mucho, entonces estamos con una cantidad de lluvia. Tlaloc ahora sí nos inundó. El día de hoy tenemos aquí como invitada a nuestra querida Celeste. Celeste es una mujer argentina, escritora, y que ahorita nos va a compartir un poco de sus textos y también un poco de su vida, y que en este compartir vamos a entablar un diálogo para ir adentro. Y aquí en mi país, México, se presta mucho porque estamos aquí en la lluvia. Ahorita tuve que entrar porque allá afuera no tengo muy buena señal. Y ir adentro de nosotras a la reflexión, de todas nuestras percepciones, de toda nuestra escritura, de cómo nos vemos, de cómo nos percibimos. Celeste, un abrazo y te cedo el micrófono para que te bueno, presentes y nos digas. bueno, ¿cómo están? Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Muy feliz de que exista un espacio así, que nos brinde la oportunidad de hacernos conocer. Bueno, mi nombre es María Celeste Regali, soy de Varadero, una ciudad en la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Tengo 36 años, dos hijos, un nene de 5 años y mi bebé que está acá de 3 meses. Eh, con la escritura, bueno, me amo leer desde muy pequeñita y escribir desde muy chica, desde que tuve la primera computadora, empecé a escribir, después lo dejé, digamos, en mi adolescencia, y cuando tuve a Tizi, cuando era un bebé de meses, como Benja, quise retomar cuando fue plena pandemia. Compartimos esta afición con mi amiga Maggie Recimil, que justo se conectó, también la saludo, que ahí la veo. Y ella me contagió esto, porque ella es muy lectora, entonces ella me contagió esto de volver a retomar la escritura, y bueno, empecé a hacer cursos de escritura y empecé a verlo desde un lugar más profesional, a esto de escribir y darle sentido a mis escritos. Entonces, después empecé a participar de concursos, algunos los he quedado seleccionada, de hecho formo parte de algunas antologías, bueno, que hablábamos justo antes de Palabra Herida, Editorial Palabra Herida, Shizu Escritoras, también son de México, eh, y bueno, de otros concursos de microrelatos que hay en el Instagram, hay muchos, y bueno, y después se me ocurrió, estoy en la escritura de una novela, que todavía no la publiqué, y se me ocurrió armarme primero un podcast que me hice en Spotify, y luego un canal de YouTube. El Spotify lo armé en el 2023 y el canal de YouTube este año fue. Ya lo había armado y lo empecé a dar como forma. ¿Qué es lo que me inspira a la escritura? Las emociones. La realidad que los sentimientos. Y justamente son estos textos que compartí. Yo tengo como muy variado.
por ahí los géneros que me gusta escribir. Me gusta escribir romántico, el de Palabra Herida es un cuento de suspenso, pero me han pasado cosas, digamos. Hola Maggie, me han pasado cosas en mi vida con respecto a mi hijo, su diagnóstico. Mi hijo tiene autismo, mi hijo mayor. Entonces, he pasado por muchas emociones y las he podido volcar en distintos cuentos. Hice muchos cuentos y la verdad que eso me ayudó mucho. Fue como un proceso de catarsis también y reflexivo, y me ayudó también a encontrarme de otra manera con mi hijo. Eso la verdad que me ayuda mucho a la escritura. Y también me pasa eso, que emociones o algo que por ahí que puede ser que me enoja, como este texto que compartimos, Miradas de Lejanía, algo que me enojó, desata por ahí un texto, y eso es como una descarga. Y ya, viste que es así, cuando alguien escribe, ya el texto ya pasa a ser del lector. Incluso se pueden hacer todas las interpretaciones que uno quiere, porque Mirada de Lejanía no solamente puede centrarse en la discapacidad, puede centrarse en muchas cosas, ¿no? Cuando alguien decide mirar a lo lejos y no alojar en la mirada, que es un poco ese texto reflexivo. Y bueno, en mi canal de YouTube estoy haciendo como muchos de esos textos reflexivos, así como vos decís. También pienso hacer otros, pero estos me gustan también, porque es una reflexión al interior mío, que yo medito y la convierto en una historia, o en algún relato, digamos, como es Los jueces de los zapatos, por ejemplo. Claro. Creo que este espacio para las personas que vean después el reel o las personas que se estén uniendo, es un espacio que Apertura Remamos Juntas precisamente para escuchar la voz de todas estas escritoras, porque detrás del proceso de un libro eh, hay muchos sentimientos, muchos aspectos que uno deja ir, que uno tiene aquí adentro y a través de las letras lo puedes plasmar, ¿no? Remamos Juntas es un espacio que he creado yo, pero también en compañía de más mujeres. ¿Para qué? Para que nos impulsemos y para que escritoras latinoamericanas podamos encontrar este lugar donde poco a poco vayamos escalonándonos para tomar nuestra voz desde muchos, muchos, muchos parámetros, desde muchos lugares. Eh, Remamos Juntas justamente es un espacio que yo considero necesario porque no veo mucho impulso a las escritoras latinoamericanas. Creo que hace falta más porque hay muchísimo talento y les cuento que igual mi escritura también empezó hace poco. No tiene mucho tiempo. Es un proceso que yo he tomado porque yo soy abogada. Toda mi vida he sido abogada y creo que la concepción de mí también es esta parte de justicia, de abogada, de derechos. Pero quiero compartir con todo el público que el hacerme escritora me ha hecho más humana, más sensible. Creo que mi capacidad artística, mi capacidad de crear y mi capacidad de unirme con más mujeres ha crecido y se ha fortalecido. Además de que yo también coincido con Celeste en hacer textos reflexivos. Yo hago un poco más de poesía, de cuentos, y la poesía, bueno, me sale de mis entrañas, de mi útero totalmente y conectado con todo mi cerebro, mi corazón. Entonces, quisiera en este momento también, Celeste, que nos leas uno de tus textos, el que tú quieras, el que tú sientas, para entonces aperturar esta reflexión desde donde escribimos. Bueno, voy a leer, espera que lo encuentre, acá en la computadora, voy a leer el último que hice, A ti mujer te vi, que lo subí a mi canal de YouTube, el último, que es un cuento, es un relato, no es una poesía, a mí me cuesta la poesía, no es lo mío, justamente, pero sí es un relato que la nueva versión de Mujer le habla a su antigua versión. Tiene que ver con un proceso de construcción también, digamos, que se puede tomar por eso para muchos lados, ¿no? No solamente cuando unas mamás, sino en un montón de aspectos. En este caso me hablo a mí misma, pero también se puede tomar múltiples, ¿no?, interpretaciones. Esperen que le agrando la letra porque ya no veo igual.
Ok. Ya no, el segundo embarazo ya me acortó vista. Dicho Sí, por los es salmones. la maternidad, las maternidades. Sí, tú. Sí, perdí vista. Así que ahora voy a aprender la letra. A ti, mujer, te vi. No miro de frente a la compu porque estoy acá, ¿ven? Acá tengo la compu. A ti, mujer, te vi. Te vi alejarte de la tormenta que otro quería que transitaras, retirándote hasta que las aguas se calmaran. Aunque otras tantas veces te vi sumirte en la misma, siendo arrastrada por la corriente. Te vi regalar flores a quien te arrojó escombros, solo por el hecho de no quedar atrapada en su oscuridad. Te vi en público, escondiendo el rostro bajo tu cabello y esquivando la mirada, reteniendo esas lágrimas que pujaban por salir cuando de un tema que te duele se trataba, regalando una sonrisa exigida de un lugar recóndito del corazón. Te vi en privado, llorando y gritando por un dolor que solo tú puedes explicar. Te vi sumirte en la desesperación, cuando no encontraste rápido el traje de mujer valiente, quedando desnuda con tus miedos a flor de piel. Te vi odiar a alguien porque reflejaba lo que no querías ver de ti en el espejo. Te vi vaciar los ojos cuando escuchaste por 14ª vez esa opinión que no solicitaste. Te vi furiosa cuando alguien te atribuyó culpas que no te pertenecían, pero a su vez te vi suspirar aliviada porque ese alguien hablaba más de sí mismo que de ti. Te vi perder la paciencia 1 y 1000 veces y otras tantas veces te vi recuperarla por una sonrisa o una caricia que te sorprendió. Te vi palabras en los ojos cuando no pudieron salir de tu boca. Te vi esquivar la mirada ante un alarde innecesario, pero con la certeza de que mucho ruido implica poco contenido. Te vi sonreír cuando lograste aquello que te dijeron que no sería posible. Te vi feliz cuando apreciaste un pequeño instante que duró una milésima de segundo, pero lo suficiente para que se apoderara de tu corazón. Te vi rota, juntando tus pedazos desperdigados, y te vi armar una mujer que persigue sus sueños, una nueva versión, una que abraza a la que fuiste, y te despide para no volver a ser la misma. A ti, mujer, te vi renacer en esta nueva versión. Ahí terminó. Wow. Voy a cerrar de Camín porque está llorando. Tenemos que comprender toda esta etapa de maternidad porque Está llorando y está reclamando. Acá está. sí, no, atiéndelo, atiéndelo. ¿Cómo Gracias. tu texto nos lleva a la primera reflexión, ¿no? El, el post de Instagram iba mucho hacia cómo miramos a las demás personas, cómo tratamos a las demás personas, qué pasa cuando lanzamos esa mirada que juzgamos, esa mirada en la cual eh, alejamos, en la cual no aceptamos. Y yo creo, Celeste, no sé tú ahorita que me comentes, desde qué mirada escribiste ese texto y cuáles fueron los sentimientos y cuáles fueron las letras, cuáles que te llevaron a escribir, desde qué punto, ¿no? Desde qué punto de tu vida y qué estabas pasando por esos momentos, porque es precisamente en estas narrativas, en estas escrituras que hacemos, estamos pasando por un momento de nuestra vida, ¿no? Como escritoras, porque también somos mujeres. ¿Qué es lo que te llevó a escribir ese texto? Cuéntanos. ¿Este último o miradas de lejanía? Este último que nos has leído, este. Este último. Este último lo escribí porque pasé por. Lo están saludando a Benja. Estoy leyendo todo. Hola, mi príncipe Eh, de tío. Hola. Dice, este último lo escribí en un lugar donde yo me siento mejor. Yo pasé por una etapa que de hecho hay un relato que hice donde me sentía muy mal, me sentía muy rota, digamos, ante el diagnóstico de mi hijo mayor, y tuve una escritura, que ese texto lo publiqué en podcast, que después lo voy a poder subir a mi canal de YouTube. Y siento que pasé por esa etapa y hoy me siento bien. Entonces sentí esa necesidad de hablarle a esa mujer que fui. Esa es la realidad. Sentí esa necesidad
¿no? De hablar, ¿no? De cuántas veces, ¿no? En este caso conmigo, ¿no? Uno en público a veces se tapa la cara, digamos, con el cabello para esconder las lágrimas, porque sucede, ¿no? En este caso, frente a la discapacidad, ver que tu hijo es diferente al resto, tener que asumirlo, el duelo, que también es un duelo, eh, y de pronto sentirme bien, porque eso es todo un proceso, ¿no? De sentirme distinta frente a esta maternidad, de sentirme feliz y de sentir que soy una nueva versión. Entonces, sentir esa necesidad de poder hablarle a esa vieja celeste, sería. Y bueno, y quedó también como un relato para cualquier mujer que se sienta en su nueva versión, porque a quien no le pasó ante distintos problemas, ¿no? Porque no todos, para todos, digamos, cada uno tiene su mundo, ¿no? Su mundo y su problemática. Eh, entonces, ¿cuántas veces, no? Ha pasado de pasar por esta rota que sucede y de pronto, bueno, crecer para estar mejor, ¿no? Y también bienvenida a esta segunda maternidad, esta segunda vuelta también, ¿no? Que para eso también llegó Benja, luego de ti, y bueno, y ahora mamá de dos. Así que, así Mamá que un de poco dos. lo hice bien desde el corazón a ese texto, ¿no? Con esta mujer que estuvo muy mal y hablarle, digamos, a mí misma. Es un diálogo conmigo misma y por los momentos que pasé, que obviamente una parte yo pongo, ¿no? De algo, no me acuerdo acá, pero lo estoy buscando, eh, de un tema que todavía duele, porque es cierto, duele todavía. A veces es inevitable que las lágrimas se caigan, pero ya de otra forma, ya de otra manera, digamos, más fortalecida. Entonces, desde ese lugar escribí ese texto. Y como sería como un texto distinto al otro que escribí yo, que lo voy a subir en cualquier momento al canal de YouTube, en pedazos. Sería como la contraparte, no sé cómo decirlo. La continuación, la continuidad del Si texto, fuera, ¿no? como si fuera otra cosa, digamos, sí. Sí, Y ¿cómo? Dime, dime. acá anda. Así que eso, ese fue este texto que les leí ahora. A ti, mujer, te vi. Mirada de lejanía tiene que ver con otra cosa, por ejemplo. Mirada Sí, de lejanía también lo hice por algunas miradas que a veces uno ve en lo que es la discapacidad, ¿no? Que esas miradas a veces lejanas, digamos, que duelen también, ¿sí? Así, más si es mi hijo. Es como, más que si se lo hicieran a uno mismo. Está con gases, Benjamín. Más si se lo hicieran a uno mismo, ¿no? Eh, Miradas de lejanía. Pero bueno, también un mensaje a invitar a pensar, porque yo creo que a veces el desconocimiento es lo que hace, ¿no? Alejarse. En el caso de mirada de lejanía, Bere, ahí yo pienso, ¿no? Que a veces eso tiene que ver con el desconocimiento, de no saber. Entonces, por eso también invito a este texto reflexivo, ¿no? Que el otro pueda pensar también qué implica la discapacidad, o sea, que estamos respirando el mismo aire, en el mismo mundo. Eso es lo que el mensaje que quise dar en ese, miradas de lejanía, por ejemplo. el claro, Celeste, mira, yo creo que mirada de lejanía a mí me hace mucho pensar en cómo me miro yo misma, ¿ves? Cómo miramos Ujú, a los demás y desde qué contexto nos miramos. Acabo de dar una conferencia que habla acerca de amor propio, del derecho a amarte a ti misma. ujú, Justamente, eh, como te digo, yo soy abogada, pero las diversas convenciones internacionales dicen que nosotros tenemos derecho a vivir una vida saludable, libre de violencias y todo. Pero al ver tu texto, a mí me encantó Mirada de Lejanía, cómo, ujú. cómo Gracias. precisamente desde un contexto ya lo ves lejano. A veces tú misma te ves lejana, ¿ves? A veces tú misma también sancionas desde todo, desde no te puedes mirar al espejo, no diciéndote algo que sea ofensivo hacia ti. No puedes mirar tu cuerpo amándolo, ¿ves? Tampoco puedes mirar tu trabajo sintiéndote valiosa. Entonces, ¿cómo mirar a los demás con compasión? Y bueno, la compasión es un tema que a mí
me encanta. Ahorita hay un instituto, es de la compasión en Stanford, en el cual el eje es cómo me comprendo, cómo realmente me perdono a mí, cómo realmente me hablo. Porque si Ujú. yo empiezo a hablarme de una forma respetuosa y amable a mí misma, podré hablarle de manera respetuosa a otras personas, ¿ves? Ese Exacto. texto para mí es un eje, porque también, fíjate que yo también he caído a un abismo muy oscuro. Hace años tuve un suceso de alto impacto de violencia que Ujú. realmente me dejó con muchas cuestiones muy mal. Y en ese entonces tuve que reconstruirme. Por eso ahorita que lees el segundo texto tuyo de esta reconstrucción, wow, o sea, no hubo Mm. otro eje más que fuera tan fuerte para mí, que fue el amor propio, ¿ves? O sea, no hay Mm. otro, ¿no? En No, esa construcción de tener mi autocompasión, de precisamente tener autocomprensión, de autoaceptación y aceptar también algo que ahorita está como de mucha moda, es que tienes que estar bien, es que todo el tiempo tienes que estar bien, no, pero también puedo estar mal y también exacto. puedo sentirme hoy muy triste, puedo agarrar y llorar y por qué retener mis emociones, ¿no? Esas emociones que te afectan, que te laceran y también aprender a decir no a lo que ya no quiero y a lo que ya no me conviene, ¿ves? En esta parte de lo que ya no amo, en tu segundo texto, en tu primer, en tu, sí, tu segundo texto, el que acabas de leer, el de la mujer que se reconstruye, ¿por qué estar en un espacio donde ya no disfruto? Porque estar con alguien que ya no me da esa cercanía. ¿Y por qué no estar conmigo misma desde estos conceptos tan profundos como esta conexión conmigo y esta aceptación? ¿Ves? Mm. Yo con eso seguiría. ¿Qué opinas tú? No, y yo coincido. Empieza por uno, porque es verdad, que de hecho, en este caso, ¿no? Yo en el texto este que hice en pedazos también, que es más triste, pero en realidad ella concluye, es un spoiler igual de la historia, pero ella concluye que si ella no se ama a sí misma, ¿cómo va a amar a su hijo también? Que también empieza por ahí, por entender, porque, y esto que vos decís, la sociedad, a veces siempre es el mensaje que se vende, que se tiene que estar siempre feliz, que todos tenemos que ser perfectos, no podemos, aparte es todo rápido, todo tiene que ser efectivo, rápido, hay otra palabra que ahora no me sale, pero no es eficiencia, no me acuerdo bien cómo es, pero expeditivo, todo tiene que ser expeditivo, rápido, en tiempo y forma. Entonces, ¿dónde están las emociones? Porque siempre es, eh, o sea, hasta lo veo, ¿no? Las propagandas, las publicidades de la mujer, por lo menos acá en Argentina, que se recuperan enseguida de un embarazo y ya no tiene más panza. Ni siquiera el embarazo no pasa por ese cuerpo. ¿No? ¿Cómo se niega? Se niegan etapas, se niegan historias, porque son historias. Obviamente las cicatrices cuentan historias. Entonces, ¿cómo se niega hasta eso, no? Eh, entonces, eh, yo creo que es importante la vuelta a uno mismo. De hecho, con esto de las miradas, ¿no? Está muy bueno, me encantó la lectura que hiciste vos de las miradas, la mirada a uno mismo también. Y esto de la Claro, mirada de lejos, no es que el otro sea malo también. Y ahora te voy a explicar esto. ¿Qué me pasa a mí? Mira, yo no conté mi profesión, yo soy psicopedagoga. Y me ha tocado, más de una vez lo he hablado con mi psicólogo, me ha tocado, antes de ser mamá, estar del otro lado, como psicopedagoga de equipos de escuela y demás, y decirle a una familia que su hijo tenía que ir a escuela especial, a proyectos de inclusión, con educación especial, y para mí yo los veía llorar y me hacía mal, obviamente, pero no lo entendía tanto como lo entiendo ahora, que yo lo vivo como mamá. claro. Entonces, tiene que ver con esta mirada también de empatía a veces, o sea, eh, con esta vuelta a uno mismo. Ahí está el tema también, las miradas de lejanía, que a veces que no es que el otro sea malo,
sino que a veces tiene que ver con que es otro, ¿no? Justamente, y tiene que ver con la experiencia que tiene cada uno, que no significa que todos tengan que vivir lo mismo para entender, pero sí, yo creo que ahí está la importancia de la empatía, que creo que ahí hablo en los jueces de los zapatos, que es un cuento más largo, que ahí hablo de la empatía, ¿no? Que lo que le pasaba el personaje, a Candela, que se había puesto unos zapatos que le dolían, y había unos jueces de zapatos que juzgaban, y no entendí, estaban todos descalzos justamente. Y bueno, y ella lloraba hasta que alguien se percató que estaban descalzos, y justamente ellos estaban como jueces porque nadie le había cuestionado el lugar. Entonces, de hecho, una de las preguntas que yo hago en mi canal de YouTube es, si alguna vez estuvieron frente a jueces de zapatos, digamos, que juzguen la vida de uno sin saber, o fuimos jueces de zapatos. Y yo creo que un poco y un poco. Todos en algún momento de la vida hemos juzgado también a otros sin saber, eh, digamos, su historia. Y yo creo que tiene que ver con eso. Eso que acabas de decir para mí es también muy importante, porque no sabes la historia del otro y por qué está agrediéndote, ¿ves? Entonces generalmente lo rechazas y lo dejas a un costado. Hay pocas instituciones que realmente se ocupan de restaurar todos estos daños, ¿no? Mm, Porque cuando cometes un delito se sanciona y la persona va a la cárcel, pero mm, en la profundidad del delito, ¿qué es lo que está haciendo que estas personas se comporten así, ¿no? Creo que ahí iríamos a muchas teorías, pero también esas personas, muchas de ellas son violentadas, son incomprendidas, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que mm, pasan por su mente, ¿no? Y yo creo que voy a leer uno de mis textos, todavía no lo termino, pero yo creo que ujú, va para seguir la línea. Dice, sí, ¿cómo acostumbrarme a lo que no soy, a no ser lo que yo? ¿Cómo es que mi cuerpo cambió y se conformó con tan poco? ¿Cómo es que dejé de ver el mar y las olas como un desafío? ¿Cómo es que cambió mi calma a más calma y a aceptar una rutina? ¿Cómo es que pude vivir más de 100 años y no vivir ni un solo día como anhelaba yo? ¿Cómo pensar que no pude pensar? Que poco a poco fui muriendo en ilusiones. ¿Cómo aceptar mi destino? ¿Cómo entender que cada día lo hice yo? ¿Cómo resistir a sentirme culpable y muy culpable por elegir venir con una maleta tan grande a un viaje que era tan solo de diversión? ¿Cómo negociar lo innegociable? ¿Cómo cambiar las cláusulas que yo mismo armé? Pero ¿cómo conformarme con lo que tengo? Si mi corazón y mi alma gritan por el cambio, por ser yo. Hoy le pido al cielo otra oportunidad, mi regalo de nacimiento, el extra de poder que traje este viaje para poder renacer y entonces teletransportarme a otro universo y entonces ser yo. qué ¿Cómo ves? bueno, me encantó, parece muy relacionado también, ¿no? Con la Ti Mujer Te Vi, muy relacionado. La verdad que qué lindo, ¿no? Se ve también las emociones ahí del todo lo que has pasado, y ahora que, por eso, claro, por eso tu nombre, Ser Yo. Claro, bueno, un poquito hablando de ser yo, y es la otra parte bueno, yo trabajo por los derechos humanos de mujeres y niñas a través de dos proyectos. Uno, Remamos Juntas, cuyo eje es la escritura, y otro, Ser Yo, cuyo eje es que podamos tener una comprensión sobre nuestro cerebro, podamos Ujú, aprender a cuidarlo, poder cuidar nuestro cuerpo y bueno, va mucho en el eje de los derechos a la salud. Y creo que esta ujú, parte del texto, tengo dos textos que hacen alusión a ser yo, es que ujú, no puedes ser tú estando enfermo, ¿ves? No puedes ser ujú. esto también, no haciendo lo que tú quieres hacer, pero justamente el gasto público para la salud mental es muy poco, ¿ves?
ahí hablas un poco de esta parte de tu perspectiva, de tu acercamiento con tu hijo, del autismo. Creo que mi punto de vista es que hay pocos espacios para, para que personas que son ahorita en unos contextos neurodivergentes o con muchísimas cuestiones que hacen una marcada diferencia con la normalidad que se ha creado, porque es una normalidad que se ha creado, ¿no? Por Ujú. una sociedad e instituciones, no disfrutan de los mismos derechos y no disfrutan de los mismos espacios y no disfrutan de los mismos contextos, ¿ves? Yo tengo un No, amigo, nada más para terminar, que no le gusta sentarse en la mesa, pero no solo no le gusta, sino también sufre de autismo y además no tiene que tener, tiene espacios también en los cuales él no puede estar, ¿ves? Porque él no puede ser así y no hay espacios para él. no, y en Argentina pasa lo mismo, claro. Sí, 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 así es. Cuesta la inclusión. Por eso, de hecho, ahí en Mirada de Lejanía, a veces inclusión es una palabra linda, queda muy linda y se pone en todos lados, se pone de título para todos lados, pero cuesta realmente la verdadera inclusión, en todos los ámbitos. Lo que vos decís, tal cual. Que todo esté adaptado a las necesidades, cuesta, realmente cuesta. La palabra inclusión es una palabra bonita, es linda, y a veces no están dados digamos, el equipamiento, no está dado muchas veces la inclusión. Eh, Realmente, eso es lo que sucede. Eh, Así que sí, yo creo que es algo que tenemos que construir como sociedad, por lo menos desde las cabezas, empezar a ponerse en lugar del otro, por más que no tengamos a alguien con discapacidad en la familia, porque a veces uno se hace más preguntas cuando le toca, porque es real, en todo, todas las cosas de la vida, cuando tocan, realmente está el problema, uno se empieza a plantear cómo resolverlo, cómo llevar a cabo, si no, como que uno no lo piensa, no me toca a mí, ya está, es del otro, el problema es del otro, no es mío. Pero es importante construir, al menos creo que no es una utopía, una sociedad más justa. Y bueno, y yo creo que es importante ya desde la palabra es muy importante porque es simbólica y es justamente es lo que va a permitir también un gran cambio, y además también de pelear por los derechos, también, ¿no? Pero, pero yo creo que todos estos espacios están muy buenos, como Ay, este que tenés. sí, así es. Y creo que para ir cerrando, lo Sí. que a mí me gustaría también saber es cómo vives tú desde tu país, tu escritura, desde tu contexto. ¿Cómo ves los apoyos, facilidades, impulso a las mujeres escritoras? ¿Qué, qué crees tú que podría ser, pues, no sé, programas o apoyos o acompañamientos que te gustaría tener, si son suficientes en tu país, si lo ves suficiente y cómo te sientes tú como escritora? Mira, me hiciste pensar, porque por ejemplo, bueno, muchas de cómo me empecé a ser conocida, mucho con México, en realidad, porque hay como muchas, ¿cómo decirte? Muchos espacios por ahí, como este, Remamos Juntas, hay muchos espacios más en México y demás. En Argentina, bueno, participé estoy en una antología, estoy en dos antologías en Argentina, en dos antologías. Eh, no, no conozco así espacios para hacernos conocida en Argentina, ahora no recuerdo en este momento. Yo, a ver, siento que voy de a poco, estoy contenta, por eso también hice lo del canal de YouTube, para hacerme más conocida, para difundir lo mío. Creo que ahora con la tecnología hay más oportunidad de hacerse conocido y difundir las letras, por eso también me hice este Instagram justamente para las letras. Eh, Mira, de a poco, creo que todo se va construyendo. Por lo menos en mi ciudad, en Varadero, dentro de todo voy recibiendo apoyo a lo que hago. Bueno, también compartimos esto con Maggie Recibir, que ella también tiene dos novelas. Y todo es remarla, remamos juntos.
remarla, cuando uno recién arranca. Después es escritora súper reconocida, después ya cuando sacan los libros y arrancan. Muchas veces, bueno, en Argentina a veces mucho se arranca por la autopublicación, digamos, que hay que gestionarla, que es distinto que te elige una editorial, que son las dos cosas distintas, pero bueno, yo creo que un poco es así, ¿no? Es remarla, es construir, es difundir, mostrar lo de uno, animarse, que para eso están también las redes hoy en día, es una oportunidad única de poder mostrar la voz, que antes por ahí era más difícil, era solo mandar una editorial, y bueno, que te elijan o no, si les gusta o no lo tuyo. En cambio ahora, bueno, está esta posibilidad de la autopublicación, que hay muy buenas editoriales en Argentina, que hacen muy buenos trabajos, y bueno, digo Argentina porque se complica hacer con una editorial de México y todo eso por el tema de los costos después, porque eso es lo que se complica todo para conseguir el libro de la Argentina. Sí, los costos son muy caros para que llegue a tu país, ¿no? Desde México para Argentina. Sí, porque nosotras ahí con Maggie tenemos alguna antología con México y demás, pero bueno, luego viene el tema del costo. Ahí se complica mucho para si alguien está interesado en comprar. Claro. Ah. Oye, me gustaría que leyeras un fragmento de alguna de tus otros dos textos para, te digo que estar cerrando Dale, y espérate. bueno, sería un gusto. Sí, cómo no, espérate que ahí estoy con la mano izquierda, entonces Sí. mientras él toma la teta, acá el chiquito. Espérate que ahí lo busco. Está inquieto, está. Viste que yo me tengo haciendo algo. Tiene un sexto sentido, los hijos. Es Ahí que va. aquí con los vivos pasa de todo siempre. Y los hijos tienen un sexto sentido. Cuando una está ocupada, Sí, aquí también, fíjate que yo igual, estaba así como de, híjole, no hay señal, ahora qué vamos a hacer, Dios mío, no hay señal, pero bueno, tenemos bueno, poca señal, pero tenemos. Aquí te digo que está lloviendo muchísimo, entonces, pues bueno. voy a leer un fragmento de Mirada de Lejanía entonces. Espérate que lo estoy Sí, buscando. A ver, ¿cuál leer? A ver, uno que sea más significativo. Voy a leer quizá el final, creo que es el mensaje. Espérate que se cargue esto. Espera que se trabó. La tecnología es así. Ahí está. Pero che, a ver, acá. Acá. Voy a leer esta parte, el final. Recuerda que tu mirada no me define, pero sí lo hace con mi destino. Qué distinto sería este mundo si ese planteo se convirtiera en premisa. Recuerda que en tu mirada se encuentran las semillas del cambio. No necesitas profesar religión ni política alguna, simplemente tener corazón. Si la sangre corre por tus venas, no puedes elegir mirarme desde la lejanía. Ese sería el fragmento. Y después, claro. es para reflexionar, ¿eh? Y después, los jueces de los zapatos, voy a leer este último. Vamos a darle tiempo que se cargue. ¿Qué está pensando acá? Ahí está. Ahora sí. Acá. Eh, la parte final también, donde dice, Candela le agradeció el gesto a la desconocida, preguntándole su nombre. Ella le dijo, mi nombre es empatía, que significa ponerse en el lugar del otro. Qué interesante tu nombre, es lo que acabas de hacer. Tú entendiste cuánto me dolían esos zapatos. Siento que si me los vuelvo a colocar, el dolor volverá, pero no es lo mismo sin el peso de una mirada que juzga. Exactamente, pues de eso se trata, de entender cuánto te dolían para ayudarte a pasar esta fiesta de la mejor manera posible.
Candela le dedicó una sonrisa, satisfecha por no haberse retirado del predio, gracias a aquella desconocida que se llamaba empatía. Ese es también como la reflexión, ¿no? Que los zapatos van a seguir doliendo, o sea, el problema va a seguir doliendo, pero no es lo mismo con alguien que te entiende y no alguien que juzga. Esa es la mirada también, ¿no? La mirada que contiene, todo tiene que ver con la mirada también, en un punto. Claro, claro, ahí coincido muchísimo, porque igual nos juzgamos, ¿ves? O sea, nos juzgamos de todo. Creo que los peores jueces y juezas somos nosotras mismas con nosotras mismas. Y creo que ahí vamos otra vez a la parte de analizar cómo nos tratamos, ¿no? Pero es que juzgamos todo. O sea, es que no tengo bonita voz, es que no tengo bonitos dientes, es que no tengo bien mi cabello, es que tampoco tengo bien mis zapatos, es que no tengo esto. Todas estas cuestiones de juzgar se nos ha hecho una cotidianidad y en Ujú. esa cotidianidad nos hemos destruido en muchos aspectos, ¿no? A mí me llama mucho la atención el alza precisamente en enfermedades mentales, cuestiones psicológicas fuertes, psiquiátricas, ¿no? ¿Dónde está ese autoconcepto no exigente y no destructivo, sino una mirada de autocomprensión? ¿Ves? Ahí va mi contexto, ¿no? Una mirada de decir, oye, a lo mejor no pude llegar a la meta porque tengo lastimado mi pierna. Y eso es lo que plasman tus textos, ¿no? Comprender al otro. Y lo que yo añado es comprenderte a ti misma y a ti mismo, ¿no? Desde, Ujú. desde qué concepto nos miramos y desde qué concepto escribimos. Me gustan mucho tus textos porque tienden mucho a la reflexión. Y, y esos Muchas textos, sí, son maravillosos. Y esos textos los recomiendo ampliamente porque a veces leemos tanto, hay tanto en redes sociales, pero creo que hay poca valía, pocos textos que realmente llegan a lo profundo. Y uno tus textos llegan a eso, llegan a plantearse, chin, ¿cómo estoy tratando al otro? ¿Cómo me estoy tratando a mí? ¿De qué manera quiero vivir? ¿Cómo, cómo me voy a autoconstruir? Y eso es muy fuerte y muy valioso, ¿no? Te doy las gracias y creo que añadiría nada más un fragmento también de otro texto que estoy construyendo para que todas las Ujú. personas que están viendo piensen que antes de que sea tarde, dice, y que el ocaso del sol llegue a la madrugada, seré feliz. Probaré todos los pasteles azules y rosas. Bajaré en el elevador de cristal de la mano de mi amado y reiré a carcajadas mientras pensamos dónde será la nueva parada donde haremos el amor. Antes de que sea tarde, veré los ojos de mi hijo y le diré que lo amo y lo amé desde que una niña me dijo que vivía en una de esas estrellas. Antes de que sea tarde, me olvidaré de la enfermedad, de la tristeza, el rencor, la culpa y el odio, y le pediré a mi alma y mi cuerpo que vuelva. Porque antes de que sea tarde, me pintaré el cabello de colores, y viajaré por el arcoíris de las flores, y llegaré a mi cita en ese avión. Y antes de que sea tarde, me polvearé la cara, me enfundaré en esos jeans, caminaré desnudo y recorreré el mundo. Me pararé en la montaña, sintiendo el viento en mi cara, como, como corre por mis manos. Y miraré la luna y diré gracias. Y creo eso, o sea, no hay que esperar. Nunca es Emotivo, tarde, ¿eh? Nunca es tarde. emotivo, muy Nunca, lindo. nunca es tarde, y con eso creo que podemos cerrar, Celeste. Nunca es tarde para que tengamos amor propio, nunca es tarde para que realmente podamos empezar a reconstruirnos. Va a ser un viaje largo y doloroso. Nunca es tarde también para aceptar nuestras sombras y decir, bueno, esto estoy haciendo bien, también de no Ujú. juzgar. Nunca es tarde para empezar a escribir. Y es Nunca nunca es tarde. Totalmente, y para cumplir los sueños y darles causa a los sueños, nunca es tarde.
y tal cual. darles forma y que sean los tuyos, Celeste, que sean tus sueños, no los sueños de tus padres, no los sueños de tus hijos, no los sueños de la Mm. sociedad, sino realmente lo que sienten. Me gusta mucho escribir desde la pluma, bueno, porque por dos cosas, una beneficia a mi cerebro y otra realmente me permite reflexionar, pero me hace sentir qué es lo que quiero, hacia dónde Qué linda voy. escritura tenés, muy, muy poética, siempre admiro, una bien poética, así, muy linda. Ay, muchas gracias, Celeste. Pues aquí vuelve a dar tus canales, que todo el mundo te siga, dónde comprar tus libros. Te agradezco muchísimo por estar aquí y les invito a más chicas a que alcen la voz a través de este espacio que se llama Remamos Juntas y que es un espacio para impulsar la escritura de mujeres líderes y también escribir desde varios contextos autorreflexivos, contextos creativos, contextos desde las sombras y desde la luz, porque eso somos. Ujú. Eh, Muchas gracias, gracias por este espacio, estoy re contenta. Ah, Eh, Danos otra vez tus redes sociales donde te siguen y donde compran tus libros, porfa, para que lo eh, tengamos en cuenta. bueno, lo que es redes sociales, estoy en el canal de YouTube, María Celeste Regali, y lo mismo, Mi Universo de Cuentos y Relatos, se llama. Después, podcast también, se llama igual, Mi Universo de Cuentos y Relatos, y este Instagram, Mi Universo de Letras. Para comprar, yo estoy en antologías. Gracias, estoy Ay, leyendo. Gracias. sí, Yo Maggie, estoy en ujú. antologías, no tengo libro propio, aún. Ya tengo ese sueño y sé que lo voy a cumplir en el momento de tener mi novela publicada. Pero sí estoy en antologías, una es de Editorial Niña Pez Ediciones, eso es un cuento, son varios cuentos, es una antología de educación sexual integral, son varias autoras, y entre ellos está mi cuento, donde hablo del autismo, se llama Un asunto de letras, es sobre un nene con autismo, es de la perspectiva de una nena de 10 años. Ese es un cuento que pueden encontrar entre varios, de varias autoras, es muy linda la antología. Después estoy en otra antología con el resto de mis compañeras, antología Solo Mírame, que somos varias, eh, también con un cuento que se llama El Reencuentro, ese es más oscuro, de la sombra, tiene que ver más tiene que ver con el bullying, tiene que ver con otro tipo de cuento, y bueno, esos son como las editoriales de Argentina. Y después están los de México, que están con Jisoo Escritoras, son dos cuentos eróticos con Jisoo Escritoras. Súper. Y así que soy variada, pero bueno, estos son más bien más reflexivos. Y en Palabra Herida es un cuento de suspenso, esa que vi que vos también participaste en una antología, en Palabra Herida. Claro, claro, sí, también participé en una antología, sería mi segunda participación como escritora, la primera ha sido con el proyecto Remamos Juntas, también les invito a que vean el libro, lo pueden encontrar en Amazon y ahora ya lo vamos a tener en México en lugares físicos, lo tenemos en la librería Carlos Fuentes y lo tenemos aquí en Puebla, en la TICE, que tengo que llevar los libros, por cierto, porque me ha faltado llevar toda la tira de libros, pero ahí van a estar. Y muchas gracias. Vamos a tener a Maggie muy pronto el viernes y bueno, va a ser algo muy bonito y que espero que todos estos live les sirvan a todas las demás mujeres para realmente ver sus escritos, sus letras y sus perspectivas. Y mándenos qué quieren ver, qué más quieren ver. Muchas gracias, Ya, hermosa. Saludos a tu bebé y también pues a todos. Ah, y se me olvidó decirles que también el próximo live que vamos a tener con Maggie, vamos a empezar a hacer acciones sociales por el planeta y les vamos a invitar a que hagan una acción social después de la charla. Adiós. chao, chao, hasta Chao. luego.